Hablamos de salud. 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 Hoy es martes y no podemos faltar a nuestra cita del espacio dedicado a la salud. Hoy podríamos decir que lo vamos a dejar en un momento de lado los problemas de salud mental para adentrarnos en un tema que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Hablamos de las fortalezas psicológicas y más en concreto vamos a comenzar hablando de la fortaleza del perdón. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. ¿Por qué está tomando fuerza esto de las fortalezas psicológicas? Bueno, esto de las fortalezas psicológicas viene de un enfoque de la psicología que se llama psicología positiva. La psicología positiva se diferencia de otros enfoques porque no se centra, digamos, en la enfermedad o en tratar los problemas de salud mental, sino más bien en potenciar aquellas fortalezas que todos tenemos para hacernos más fuertes psicológicamente y así poder prevenir problemas de salud mental a lo largo de nuestra vida. Por eso se dice que es psicología positiva, porque en lugar de centrarse en tratar la enfermedad, lo negativo, se centra en nuestras fortalezas que ya tenemos, ¿no?, en lo positivo. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado de no tomar esto de positivo como los mensajes estos que se pusieron de moda en la crisis de tú puedes con todo o no hay nada imposible, ¿no? La psicología positiva sí acepta el dolor como algo que existe y que es válido en ciertas circunstancias y situaciones de nuestra vida, pero pretende como hacernos más fuertes para minimizar ese sufrimiento. Luego también se utiliza mucho este enfoque, por ejemplo, en personas que no tienen ningún problema de salud mental, pero que están en época de su vida, en una época en la que necesitan fortaleza psicológica, por ejemplo, en opositores, en deportistas de alto rendimiento, que quieren alcanzar objetivos difíciles. La psicología positiva potencia y entrena aquellos rasgos que les orientarían al éxito que quieren conseguir. Muy bien. Oye, ¿y qué son esas fortalezas en las que se centra esta psicología positiva? Pues son rasgos que todos podríamos tener y que se ha demostrado que cultivarlos y entrenarlos en uno mismo nos puede hacer que vivamos de forma más satisfactoria con nosotros mismos y con el mundo. Es decir, entrenar estos rasgos nos hace crecer como personas y así ya de paso también al enfrentarnos mejor al mundo estamos previniendo desarrollar problemas psicológicos y enfermedad mental ante ciertas circunstancias que se nos puedan presentar en nuestra vida. Y bueno, por mencionarlas está la fortaleza del perdón, que justo hoy voy a hablar de ello porque me parece muy importante desmontar mitos. También está la fortaleza de la gratitud, la fortaleza de la bondad, la del aprendizaje, humildad, perspectiva, trabajo en equipo, etcétera. Hay muchísimas y las abordaremos, pero hoy nos centramos en la del perdón. Parece que cuando hablas de la fortaleza del perdón a todos se nos viene a la mente como el perdón religioso o algo así, ¿no? Con connotaciones religiosas. ¿Tiene algo que ver este perdón con el perdón de las religiones? No tiene nada que ver con el concepto de perdón que tenemos interiorizado por influencias de las religiones. La fortaleza psicológica del perdón ha sido estudiada a través de investigaciones y metaanálisis, que son grandes investigaciones, con resultados que indican que tener esta fortaleza entrenada nos protege frente a enfermedades como las cardiovasculares o la ansiedad y la depresión. El perdón es un proceso psicológico intrapersonal que tiene más que ver con un proceso de cambio de las emociones que sentimos hacia la persona que nos ha ofendido o que nos ha hecho daño. Precisamente por este concepto que hay extendido en la calle sobre el perdón, que tiene esta influencia religiosa, hay muchos mitos sobre lo que es realmente el perdón. Por ejemplo, algunas personas piensan que perdonar a alguien que nos ha hecho daño o que nos ha perjudicado es como justificar eso que ha hecho, ¿no? Como quitarle importancia al daño. Y no es así. Uno de los componentes del perdón es reconocer el derecho propio a sentirse mal con el daño que nos han hecho. Por ejemplo, si un jefe nos ha humillado, tenemos derecho a sentirnos dolidos con ese hecho y perdonar no va a hacer que el hecho sea menos malo. Luego también otro mito asociado es el de, es que si perdono a esta persona puede que en el futuro me vuelva a hacer daño, ¿no? O es que esa persona ni siquiera reconoce que me ha hecho daño, ¿cómo lo voy a perdonar, no?
En este caso hay que tener en cuenta que el perdón es un proceso intrapersonal que hacemos con nosotros mismos independientemente de lo que pienso, de lo que haga el ofensor. Es decir, el perdón es un proceso psicológico mediante el que yo cambio mis emociones, que pueden ser de rabia, de ira, de rencor, de odio, hacia esa persona que me ha hecho daño para quedarme yo en paz, pero no tiene que ver con que esa persona me pida perdón, o siquiera si se da cuenta o reconoce o no que me ha hecho un daño. Es decir, no hace falta que me pidan perdón para que yo perdone, porque al final perdonar es quedarme yo en paz para mi propio bienestar. ¿De qué me sirve, pensar a la gente, de qué me sirve a mí perdonar si nadie me pide perdón? Pues porque cuando nos hacen daño nos quedamos con unas emociones de rabia, ira, rencor, etcétera, que ya he dicho que nos hacen daño a nosotros mismos, como he dicho, pero que no sirven para nada porque no cambian lo que sucedió. Con lo que cambiar esas emociones es un acto de amor propio inteligente para cambiar nuestro estado negativo a uno de bienestar. Luego también, por seguir con los mitos, hay personas que asocian perdonar con olvidar el suceso o con reconciliarse con la persona ofensora. Y ojo, con esto hay que tener mucho cuidado porque yo esto lo explico siempre, por ejemplo, en los casos de malos tratos en pareja, porque tú en ese caso lo más saludable es que rompas la relación, lo que más te protege a ti. Pero después de romperla, una vez que ya estás seguro o segura, alejada de esa persona, lo más saludable también es que realices un trabajo de perdón para quedarte tú en paz y poder seguir con tu vida. También para que esas emociones no te impidan, de alguna forma, establecer relaciones futuras sanas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debes procesar esas emociones de ira o rabia o odio hacia el maltratador y sustituirlas por emociones neutras que te permitan seguir con tu vida con bienestar. Pero eso no cambia que el hecho que ha hecho esa persona sea condenable y haya que poner justicia. De hecho, que se perdone no significa tampoco que no se busque la justicia. Tú debes denunciar el hecho para protegerte y luego para tu propio bienestar personal es bueno que hagas el proceso psicológico del perdón. Pero quizás al escucharte, algunas personas estarán pensando en sucesos extremadamente graves, que no sabemos si seríamos capaces de perdonar. ¿Se puede perdonar todo? Pues sí, puede que quienes me estén escuchando piensen, pero hay cosas que en la vida que no se pueden perdonar. Y es cierto que hay cosas que son extremadamente graves, como es el caso de pues un asesinato, las violaciones, ¿no? Pero yo aquí tengo como ejemplo el caso de Irene Villa, que es una víctima del terrorismo del año 90 y pico, que le pusieron una bomba a su madre en el coche y le amputaron las piernas y otras secuelas muy graves que ella tuvo. Y ella dice que, aunque sabe que los terroristas hicieron ese daño de forma intencionada y es algo horrible, ella perdona para sí misma, para su bienestar, para no manchar el resto de su vida con las emociones desagradables de rencor y rabia derivados de lo que le pasó. Si queréis en internet hay vídeos donde lo explica muy bien y es como, ella dice que es como no extender el sufrimiento de ese suceso hasta que le afecte a su vida entera. Es uno de los mayores indicadores de inteligencia emocional. Y bueno, que no se me olvide decir que perdonar tampoco significa que los que perdonamos somos superiores moralmente, de alguna forma, porque el perdón se basa en la aceptación de que todos somos humanos y de que todos podemos cometer errores y equivocarnos como seres humanos. Lo de entrenar me da miedo decir esa palabra, pero bueno, ¿en qué ámbitos de nuestra sociedad es importante entrenar esta fortaleza del perdón? Pues se han hecho estudios del perdón en el ámbito de la pareja, en el ámbito escolar, con los temas del bullying y del acoso escolar, y también de mala praxis a lo mejor de profesores o profesionales, y también en el ámbito de la psicología clínica y en el ámbito de las empresas y las organizaciones. Bueno, más que entrenar es de aplicar esta fortaleza del perdón. En el ámbito clínico, como he dicho antes, han investigado mucho sobre el perdón porque se ha demostrado que cuando perdonamos y cambiamos esas emociones de odio y rencor que hemos dicho y vivimos más en paz, esto hace que disminuya el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos de ansiedad, insomnio, depresión, etcétera. Es decir, que se ha demostrado que esta fortaleza nos previene de esas enfermedades. En el ámbito de la empresa o de las organizaciones, el tema del perdón se ha estudiado mucho porque han demostrado que las empresas cuyos miembros practican el perdón son más productivas y duran más. ¿Por qué? Pues voy a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que un compañero de trabajo nos ha hecho una jugada y por culpa de esa jugada nuestro jefe nos ha echado una bronca, ¿no? Esto puede ser doloroso y humillante.
Si no perdonamos, si nos quedamos con ese rencor y odio hacia ese compañero, el próximo suceso que ocurra en la empresa, pues lo más probable es que lo atribuyamos a la mala idea del compañero y respondamos con comportamientos hirientes. Pero además puede que estos comportamientos hirientes también afecten a otros trabajadores y al final es como que se establece un clima negativo que hace que la gente entre y salga de la empresa con todas las pérdidas que conlleva. ¿Qué sería perdonar aquí? Pues perdonar sería hacer un proceso en el que aceptamos que el compañero ha hecho una mala actuación, quizás se ha equivocado o quizás lo ha hecho movido por sus propios intereses o por 1000 razones. Lo aceptamos porque nuestro compañero comete errores y se comporta mal porque es humano, pero en lugar de desear venganza y guardarle rencor, nos compadecemos de él como que se equivoca. Pero ojo, no significa necesariamente que yo me reconcilie con mi compañero. Puedo elegir distanciar mi relación con él para protegerme y no por ello hacerle daño. Al final se trata de que yo sea capaz de encontrarme con él sin sentir odio o rencor, con emociones neutras. Y esto es para mi propio bienestar. Bueno, decir que esto ha cogido mucha importancia, sobre todo en el ámbito de la empresa familiar, desde donde la cosa se complica mucho más por el tema de las relaciones de afecto, porque no termina la relación en el momento que termina la jornada laboral. Y bueno, ya en el ámbito educativo se ha estudiado mucho en el tema del acoso escolar, porque el alumno que sufre bullying y que no perdona se queda con las emociones desagradables hacia los agresores. Se puede aislar, puede tener dificultades de relación con otros compañeros y puede incluso volver a ser víctima de bullying en el futuro o también meterse en conflictos en los que sea acosador. También es importante porque, esto se sabe que muchos agresores de bullying han sido primero víctimas o bien de otros compañeros, de otros agresores, o bien porque son maltratados psicológicamente por familiares o por adultos. Al final, el perdón también sirve para no ir por ahí como contagiando el dolor. Yo aquí también recomiendo un vídeo que lo explica muy bien y que está en YouTube, que se llama El sándwich de Mariana, ¿vale? Por si lo queréis ver. Pero ojo, con los adolescentes hay que trabajar mucho el concepto de perdón para que no piensen que perdonar implica que tengan que juntarse otra vez con los que se han portado mal con ellos, con los que les han hecho daño, o quitarle importancia a los hechos, o olvidarlos, o no poner justicia denunciando o avisando a los profesores. De hecho, ya hay programas de perdón para aplicarlas en las aulas y en el ámbito educativo. Supongo yo que muchos de nuestros oyentes dirán ahora mismo, ¿con qué facilidad habláis del perdón? ¿Aquí el orgullo de cada persona tiene que ver mucho? El orgullo yo no lo definiría como una cualidad que tenemos o no tenemos. El orgullo también es un rasgo que se puede trabajar. Y al final el perdón es como un trabajo psicológico que lo que trata de vencer es ese orgullo para que precisamente de un modo inteligente pues protegerse a uno mismo. Porque si lo pensamos, el orgullo no nos lleva a ningún sitio. Entonces, al final, para tu propio bienestar, el orgullo es importante trabajárselo. Oye, yo lo he oído mucho, ¿no? Eso de decir, yo perdono pero no olvido. ¿Tiene mala seña eso? Sí puede tener mala seña porque puede tener una connotación de que detrás de ahí hay una emoción de cierto rencor y resentimiento hacia la persona que nos ha hecho daño. Evidentemente, no olvidar también nos puede servir de protección. Como he dicho, por ejemplo, en los casos de malos tratos. Evidentemente, ahí no puedes volver con el agresor. Pero de ahí es distinto a no perdonar, porque perdonar, como he dicho, es un proceso intrapersonal que se hace con uno mismo para que uno mismo pueda seguir hacia adelante con bienestar y con salud mental. Bueno, a nivel personal, voy a aprovecharme, Isabel, ya que estás aquí. Yo tengo una facilidad tremenda del perdón, además que es que creo que es obligatorio, incluso por mucho que me puedan pisar, creo que lo veo así, que hay que perdonar lo antes posible. ¿Es bueno o es malo? Porque hay gente que me dice, eres demasiado tonto. Así de claro me lo dicen. Pues perdonar si lo haces para ti es bueno, siempre recomendable, porque te deja la conciencia tranquila. Duermes bien por la noche, hablando coloquialmente, porque cuando te hacen un daño no tiene ningún sentido estar con el rencor. Pero ojo, como he dicho, eso no quita que aprendas a que en ciertas ocasiones y con ciertas personas tienes que protegerte del verdugo, como aquel que dice. Entonces, pues si perdonas y luego te la vuelven a hacer, quizás tienes que hacer un aprendizaje, pero quedándote tú con la conciencia tranquila. No me imagino, bueno, me lo imagino porque lo estamos viendo, pero es que estar toda la vida
con ese orgullo dentro, con esa intención buscando siempre el no querer perdonar por lo que te han hecho, creo que tampoco tiene que ser bueno para la persona. Al final te pierdes tu vida, te estás perdiendo tu vida y los buenos momentos por las emociones de rencor contra las personas que te hicieron daño. Y muchas veces te das cuenta de que las personas que te hicieron daño muchas veces ni van a llegar a ser conscientes, ni se van a llegar a sentir culpables. Entonces, al final es un proceso que tienes que hacer para ti mismo, que no tiene sentido el no perdonar. Sí, bueno, supongo yo que es tan sencillo, los que lo pensamos así, no sé, por ejemplo, si no coincidimos tú y yo, ¿para qué darle más vueltas o cabezonerías? Tú por tu lado, yo por el mío, y no pasa nada, sin tener que buscar... hay gente que siempre está buscando el querer decir que ellos llevan la razón de esa manera y no dárselo a los demás, pero si una cosa no funciona no hay que darle tantas vueltas. Claro, al final lo más inteligente es resolver los problemas y los conflictos en las relaciones interpersonales de tal forma en que tú te quedes con la conciencia tranquila de lo que has hecho y de que tampoco has dañado a nadie. Porque, como he dicho, al final no tiene ningún sentido vivir con estas emociones de rencor. Bueno, pues un tema muy interesante hoy, fortaleza psicológica del perdón, hoy que dejando un poquito, ¿no?, los problemas de salud mental, pero también muy, muy interesante. Isabel Fernández, muchas gracias como siempre por acompañarnos un martes más. ¿Dónde podemos localizarte para hablar de este tema o de otras cosas? Pues como siempre podéis localizarme en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN frente a la Plaza del Alpargatero, y también tenemos a disposición la página de Facebook y de Instagram de Isabel Psicología para que propongáis los temas que necesitéis y pidáis la información necesaria. Isabel, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.